Muy bien, profesora. Vamos a continuar con nuestra materia ahorita que vayan entrando tus compañeras del ámbito educativo, colegas del ámbito educativo. Sí, de hecho, por ahí tiene Fernando Sabater un libro. Bueno, Fernando Sabater tiene varios libros. Uno de ellos se llama Ética de Urgencia. Por eso precisamente se llama así, Ética de Urgencia de Fernando Sabater, el libro. Es un libro sabroso, rico en temas literarios. Y también tiene otro libro que se llama Despierta y lee. En el libro Despierta y lee de Fernando Sabater, hay un capítulo donde cita a Voltaire. Recuerden que Voltaire tiene una novela que se llama Cándido o el optimismo. Y Voltaire al final de ese libro dice, cultiva tu jardín. Al final de cuentas, el cultivo del jardín pertenece a nosotros mismos. Y ese libro de Fernando Sabater de Ética de Urgencia es la urgencia que tenemos para este siglo XXI. Recuerden que la ética sigue siendo la misma. Para empezar, sigue siendo la misma el término de la ética. Claro, si lo comparamos con el término de estética, la estética estudia la belleza. Y eso sí evoluciona. El término de belleza evoluciona. Lo que antes era un belleza, actualmente es otro tipo de belleza. Entonces, va cambiando los términos. Y es así como, precisamente en este libro, en Educación, Temas Transversales, vamos a revisar otro libro también y otra corriente muy controvertida que se llama la ideología del género. ¿De dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Por qué no todo es producto cultural? Por eso es importante que sigamos reflexionando sobre este término para que dé mayor énfasis en el tema de la reflexión. Muy bien, recuerden que lo que se pretende, la transformación de la escuela, es que todos estemos en el mismo camino de la formación. Recuerden que el objetivo de la educación es corregir defectos y proporcionar virtudes. Ese es el objetivo de la educación en México, corregir defectos y proporcionar virtudes. Todos los que vamos a la escuela, vamos con muchos defectos que quisiéramos que así debe de ser, que cuando salgamos de ahí, esos defectos ya se hicieron una corrección general. De eso se trata el término de educación, corregir defectos. Y muy bien, está ese libro que les he, bueno, te he platicado, profesora Brenda, aquí pues tus compañeras lo van a escuchar apenas. El libro, bueno, a lo mejor ya lo leyeron, no lo sé. El libro de Jesús Palacios, el libro se llama La cuestión escolar, críticas y alternativas. Es un pedazo de libro fantástico. La cuestión escolar, críticas y alternativas de Jesús Palacios, donde va haciendo una narrativa. ¿De qué? De que al final de cuentas, muy bien lo comentó Fernando Sabater en su libro El valor de educar, que lo revisamos, profesora Brenda, en el inicio de nuestra materia, que con nacer no basta. Es decir, cuando yo he nacido, ustedes, cada uno, hace falta la parte social, la parte de la sociedad. Tampoco no podemos caer, como comentó Juan Jacobo Rousseau, este filósofo del siglo XVIII que por ahí dejó 5 hijos en un orfanato. eh, Rousseau decía que la sociedad corrompe al individuo. Pues no es así, porque una escuela es una sociedad pequeña. Una institución educativa es una pequeña sociedad. Por lo tanto, ¿cuáles deben ser estas transformaciones? Todo estar en el mismo camino y no perder de vista que nos formamos no para el pasado, sino para el futuro. Lamentablemente hay escuelas del siglo XIX con alumnos del siglo XXI. Eso a veces es la gran dificultad de nuestro tiempo. Escuelas del siglo XIX con alumnos del siglo XXI. ¿Qué digamos de presidente? No me quiero meter en temas de política. Perdón ustedes, perdonen profesores, perdón. Muy bien, prosigo. Y ese es el tema. Bien, y aquí precisamente, eh, recuerden que hay un libro que lo hemos platicado ya, bueno, lo hemos platicado con la profesora Brenda, sobre Hannah Arendt. Es una filósofa judía que se enamoró de un hombre casado llamado Martin Heidegger, un filósofo, yo diría el más brillante del siglo XX. Heidegger fue nazi. Él tomó la rectoría de la Universidad de Alemania en 1932
pero luego renunció. Ahí conoció a esta estudiante llamada Hannah Arendt, judía, que ella tiene que huir, como era judía y en la época de los nazis, muerte seguro, lamentablemente, ¿no? Recuerden que los nazis traían la idea de un filósofo ideológico nazi llamado Giovanni Gentile. Giovanni Gentile fue un filósofo de toda la idea alemana, que él fue el teórico de lo que se va a llamar el nazismo o el fascismo. Recuerden que el fascismo es una teoría italiana que dice que el sujeto individual, por ejemplo, Brenda, Alejandra, Oralia, no existen en sí. Lo que existe es el grupo. Lo que existe, por ejemplo, aquí en la clase de este cuatrimestre, no existe en sí la personalidad individual. Y eso fue el gran conflicto. Y Hannah Arendt tuvo que huir de esa ideología, viene a Nueva York y publica a partir de 1963 un libro llamado La banalidad del mal. En esta banalidad del mal analiza el tema del holocausto judío, pero también analiza el tema de la obediencia exacerbada. ¿Por qué? Eran millones de judíos, no se pudieron levantar en armas, no se pudieron, todos iban como corderos al matadero. Entonces fue criticada Hannah Arendt por esta argumentación, porque ¿cómo te atreves? Sí, pero en realidad tenía razón Hannah Arendt. ¿Qué significa esto, profesoras? No hay que obedecer siempre todo aquello lo que nos dice. La obediencia ciega no ayuda en temas pedagógicos a los estudiantes y mucho menos al profesor. Por eso se inventó, y lo sabe bien la profesora Brenda, el currículo oculto o currículo escondido, como se conoce en el currículo escolar. El currículo oculto es todo aquello que se hace, pero no está por escrito, a favor del alumno, pero también en contra del alumno. También funciona el currículo malvado. Para eso ayuda. Por lo tanto, no se les olvide esto de Hannah Arendt. La obediencia ciega tampoco no nos lleva a muchos caminos, también nos puede llevar a nuestra muerte. Por lo tanto, es importante no perder de vista que educación en temas transversales lo que urge es la moralidad y la ética dentro de las escuelas, pero también una pizca de rebeldía intelectual. Eso es lo que buscamos desde este tiempo, ¿no? Para que lo tengan pendientes. Una obediencia carente de sentido, dice el autor, es lo que les comentaba, ¿no? Es que, profesora, mi clase es muy interesante porque todos están callados. Cuidado con eso. Todos están en silencio. Es que están aprendiendo. ¿Quién sabe? Es que hay una algarabía, profesor, en mi clase. Todos están platicando, todos están argumentando. Se me hace que están aprendiendo, profesora o profesor, ¿no? Entonces, eso es importante no perderlo de vista. La obediencia tampoco no nos lleva a buenos caminos, profesoras. No nos lleva a buenos caminos. Muy bien, prosigo. Eh, Aquí precisamente también hay que saber qué estamos aprendiendo, ¿no? Eso es un tema, yo diría, sustancial. De hecho, María Montessori, de hecho, uno de los mitos de María Montessori es que fue la primera mujer que terminó su carrera de medicina, ¿no? Ya ves que a los médicos le dicen doctor, doctora, pero ese es un grado, pues, ¿no? Eh, Ese era uno de los grandes mitos de Montessori, que había terminado pues, la carrera de medicina, una sola mujer, ¿no? En esa época, pues no es verdad, había terminado otras mujeres. Ella escribió un libro llamado Pedagogía Científica, María Montessori, Pedagogía Científica. Y ahí narra precisamente todo. Ella funda en 1908 una escuela llamada la Casa de Bambini en Italia, que se hizo una escuela Montessori para la gente pobre. Ahorita, vean, los Montessori son colegios que cobran buenas colegiaturas, ¿no? Yo creo que Montessori estaría ahorita muy triste, ¿no lo creen? Desde donde quiera que se encuentre. Entonces dice Montessori que es importante también escuchar qué dice el estudiante, pero también todas las opiniones que él diga también hay que tomarlo como importante.
Por lo tanto, a eso nos referimos, lo que dice este autor, el entusiasta, ir marcando las pautas para que el propio alumno también tome su ritmo de aprendizaje. Todos aprendemos distinto, sin duda alguna. Pero ahora hay otro problema, una educación inclusiva se habla, que todos sean incluidos en el ámbito educativo. Hay un problema en todo esto. Ese es un tema moral. Si no trabajamos el tema de moralidad, va a venir generando muchas dificultades estas directrices de educación. Por lo tanto, no pierdan de vista, profesoras, qué estamos haciendo en nuestra escuela para formar buenos ciudadanos, como lo dice el autor. ¿Te acuerdas, profesora Brenda, que significaba civis en latín? Civis, ¿no? Ciudadano, ¿no? ¿Cómo debemos de formar buenos ciudadanos? ¿No? Que cuiden la naturaleza, que cuiden al ser humano, etcétera. También no se les olvide que la idea de escuela, ya lo hemos platicado aquí con su compañera Brenda, lo toman de las prisiones de Francia. Hay un libro que se llama, un libro fantástico, cuando puedan, revísenlo, un autor muy controvertido, hay que leerlo con mucha cautela, llamado Paul Michel Foucault. Paul Michel Foucault fue un estructuralista del siglo XX. Recuerden que el estructuralismo es una teoría filosófica que dice que todos estamos encajonados siempre en ideologías sociales, ¿no? Yo pertenezco a este grupo, tú perteneces a ese grupo, todos estamos dentro de grupos, dice el estructuralismo de Paul Michel Foucault. Michel Foucault publica un libro que se llama Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar de Paul Michel Foucault. Ese libro habla, Michel Foucault, que la idea de escuela se tomó de las prisiones. Hay escuelas que tienen barrotes, hay escuelas oscuras, que hace mucho frío. Por lo tanto, realmente yo pues, no tengo ganas de ir a la escuela. ¿A poco no, profesora Brenda? No tengo ganas de ir a la institución educativa. Hace mucho frío. No está en condiciones. Por lo tanto, eso es importante también, en qué condición estamos aprendiendo, en qué condición pretendemos adquirir un conocimiento, en qué circunstancias, ¿no? Es el gran debate que existe ahora con la nueva reforma educativa, con la nueva escuela mexicana, como se le llama, con Marza Arriaga, este fanático del siglo XIX, bueno, que vive del siglo XXI, yo creo que se equivocó de siglo, Marza Arriaga debería de vivir en el siglo XVIII, ¿no? Junto con Delfina Gómez. Ese es precisamente lo que se pretende. Lo que se pretendía era mejor trabajar con lo que tenemos, hacer buenas escuelas, que exista agua, que existan los servicios, que sea más adecuada en vez de sacar un nuevo modelo curricular que nadie entiende y cuando se termine este sexenio va a terminar y va a venir otro modelo y no va a servir para nada, ¿no? Ah, es que profesor, ya me adapté al modelo anterior, pues, déjame decirte que mañana ya no va a servir. Oh, ¿cómo, profesor? ¿Sí? ¿No? Es decir, no todo lo nuevo es lo mejor para el aprendizaje. A veces lo mejor está en el pasado. Vean las corrientes pedagógicas, ¿no? Vean qué decía Antón Makarenko, el creador de la didáctica magna. Antón Makarenko decía eso. Existen falsos estudiantes. Y esos falsos estudiantes, un docente no tampoco está obligado a un profesor a enseñar. Si alguien no quiere aprender, nadie lo puede obligar a aprender. Recuerden que dice la UNESCO, los 4 pilares de la educación, aprender a aprender, ¿no? Para que lo tengan ahí presente, profesoras. Muy bien, ánimo, ánimo. Aquí precisamente surge otro texto que ya también lo hemos comentado por acá. Hubo también algunos pensadores utópicos. Me viene a la mente Iván Illich con La Escuela Muerto, ese libro que describe, bueno, la escuela la perdimos, déjeme decirle, en la época de pandemia. La educación no. Eso es también la diferencia que debemos de hacer en épocas de pandemia. Uno dice, es que la educación, no, la educación no la hemos perdido, seguimos aprendiendo aún con esto, seguimos aprendiendo. La escuela sí la hemos perdido, por el momento, no estamos ahí. ¿Quién está ahí? Pues animales, algún, alguna rata de 2 pies que anda por ahí deambulando en la escuela, no lo sé, no lo sé ustedes, ¿no? Entonces,
Eso es precisamente lo que se comenta, que todas las ideas que se digan, que se expresen, sean de importancia para la formación de la institución educativa, ¿no? Entonces, a eso se refiere el libro, que ya lo estamos terminando, ya que lo terminamos. ¿Cuál es el tema principal? La motivación. Motivación también familiar, motivación también de la escuela. La motivación no es innato, es algo adquirido, no se les olvide. La motivación se adquiere, se adquiere. Por eso no le puedes decir a un joven, a un niño, es que tienes que tener motivación. Espérame, no me lo han enseñado. ¿Cómo me debo de motivar? ¿No? ¿Y cómo se adquiere? ¿Cuáles son esas técnicas de la motivación? Recuerden, la mnemotecnia. Mnemotecnia se toma de un sofista llamado Hipias. Hipias fue un sofista que inventó la mnemotecnia, asociar conceptos desconocidos con conceptos que conoces. La motivación surge también del recuerdo. Cuando te viene a la mente esos bonitos momentos o la emoción de hoy sábado, híjole, profesor, me voy a ir a ver la película de este astronauta que es controvertido, etcétera, ¿no? Me motiva, ¿a poco no? ¿Sí o no? Ahí está, ¿no? Ah, profesor, ¿cómo es posible? La motivación tiene dos funciones. Uno, para recordar y otro, para saber qué vas a hacer, ¿no? Esas son las dos funciones de la motivación, ¿no? Cuando, es que me acuerdo, profesor, cuando me gané la lotería, ¿cuánto te ganaste? 20 pesos, es que lo repartimos entre 1000 personas. No, pues 20 pesos es algo, ¿no? Sí, me acuerdo. Eso es precisamente, ¿no? Y eso es importante también aprender. No pueden hacer una actividad en aula de clases. Pongan ustedes, escriban qué momentos les trae mucha felicidad. Y nuevamente vuelve la alegría en ese momento. Esa es la motivación. O decirles nada más, por ejemplo, ustedes, cuando ya se pongan su birrete, su toga, como maestras en grado. Oh, profesor, no me diga esto. Sí, claro. Eso es motivación. Y el alumno y el docente debe de llevar también la narrativa al aula de clases, expresar también para que el propio estudiante también lo asuma como algo, porque uno lo ve muy lejano. ¿Cómo, profesor, que mi carrera es una utopía? ¿Cómo es posible? Recuerden que la palabra utopía, de hecho se lo había comentado a su compañera, hay significa no en griego. Topos, lugar. Hay topos, significa sin lugar, algo que no existe. Esa es la utopía. Su carrera de maestría es pura utopía. Cuando alguien va a la escuela, es pura utopía. Óigame, profesor, pero ¿cómo que no existe? Entonces, ¿para qué sirve? Nos dice Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Nos sirve para caminar, para andar, para correr. Para eso sirve la utopía. Algo que no lo tenemos, por eso quiero seguir luchando, ¿no? ¿Para qué sirve una lucha si no existe un propósito? ¿No? Entonces, eso es importante no perderlo de vista. Expresiones, narrativas, conceptos. ¿Vamos bien hasta acá, profesora? ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren? Espero no se estén aburriendo, profesora. Ya, ánimo, ya casi terminamos. Bien, aquí también se comenta un aspecto también de preocupación. Recuerden que les había hablado un poco de los utópicos sociales. Iván Illich, que escribe, de hecho, Iván Illich estuvo aquí en Cuernavaca, aquí en México, murió a partir del siglo XX, donde hablaba que la escuela había muerto, para qué sirve la escuela, etcétera. Pero había un texto que ya revisamos también con la profesora Brenda de Paulo Freire, donde él tiene varios libros: La pedagogía del oprimido, La pedagogía como práctica de la libertad, El grito manso, Cartas a quien pretende enseñar. Recuerden que ese libro de Cartas a quien pretende enseñar, nada más haciendo un poco de memoria, a las profesoras en Chile, en los países muy de América del Sur, les dicen tías, no le dicen profesoras. Tías es como le dicen, ¿no? En Paraguay, todos esos lugares le dicen tías a las profesoras, como es una forma de orgullo. Soy su tía, ¿no? Por eso escribió Paulo Freire ese libro, Cartas a quien pretende enseñar, porque él dice ahí, no soy tu tía, soy tu profesora. Vean cómo se define el rol del profesor, ¿no? Yo no soy tu amigo,
soy tu docente, soy tu profesor. Yo creo que ese tipo de definiciones también es importante determinar el rol de la familia de este siglo XXI. Ah, es que soy tu hermana mayor. No, es su madre, ¿qué hermana mayor? No, no, no es su hijita. No, eso es precisamente, ¿no? Y también hay otra preocupación. Eh, Se habla también de la concentración. Recuerden, bueno, recordando nada más aquí a la profesora, hay un filósofo mexicano llamado Samuel Ramos. Él escribió un tratado llamado 20 años de educación en México. Samuel Ramos fue un ilustre del siglo XX y hablaba precisamente de la educación monástica. Recuerden que la palabra monasterio viene del griego monos. Monos significa solitario. Es decir, de ahí viene la palabra monasterio, solitario. ¿Por qué hablaba de monasterio? ¿Qué encontramos en el monasterio? Silencio, silencio. Por lo tanto, lo que nos dice Samuel Ramos es que debemos también, de vez en cuando, estar en silencio para aprender. Ah, es que estoy escuchando a Maluma, profesor, a todo volumen. No, no, ¿cómo Maluma? No, no me digas eso. No, 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 ¿cómo? No vas a aprender nada, profesor. No, no sé. No. Imagínate, ¿no? A todo volumen. Pues eso te distrae y al final de cuentas no vas a adquirir, porque lo que se hace, recuerden, el objeto se posee, el sujeto no se posee. Hay dos términos distintos, objeto y sujeto. Objeto le da significado, sujeto tiene significado, son distintos. No, es que voy a poseer el objeto, la lectura, profesor, escuchando a Maluma, sí, a todo volumen, no, 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 felices los tres, ¿cómo? No, oye, profesor, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, eso es precisamente lo que no hay que perder de vista, el aprendizaje monástico. ¿Dónde está ubicadas sus escuelas? ¿Dónde dan clases? ¿Realmente se da la oportunidad de aprender, aún con ese ruido, aún con esa sensación? Hay contaminación también, el ruido también contamina, el ruido también contamina, ¿no? Para que no lo pierdan de vista, ilustres profesoras. Muy bien, ánimo, ánimo. Bien, la palabra reforma significa dar la vuelta, es lo que significa en latín, dar la vuelta, lo que significa reforma. Reformas, dar la vuelta, en latín. Y el autor, el profesor Rocha, nos habla de algunas reformas que han venido, se han ido como el viento de la mañana, como un insulto de un vecino, así se han ido, han llegado, etcétera. Recordando, nada más haciendo un poco de memoria, hay un libro que se llama La catástrofe silenciosa de Gilberto Guevara Niebla. Es un pedazo de libro. Ese libro lo sacó Gilberto Guevara Niebla ya al final del sexenio de Salinas de Gortari. Recuerden que Salinas de Gortari tuvo de 1988 a 1994. En esa época fue secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo Ponce de León. Recuerden que Zedillo estudió en la Universidad de Yale. La Universidad de Yale es una universidad judía en Estados Unidos. Él estudió administración, no estudió educación. Óigame, profesor, pero se supone que lo que deben ser secretarios de educación deben ser educadores. Pues sí, para saber cómo va la educación, hacia dónde va y qué queremos hacer, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa. Entonces, Ernesto Zedillo no quería ser presidente, él pues quería pasar por ahí y demás, pero pues matan un personaje muy también lamentable, Colosio, y asume precisamente Ernesto. Recuerden que antes era heredado, como las plazas, docente, ¿no? De hecho, hace 2 días salió una noticia por ahí que los profesores muertos también están cobrando, imagínense, los muertos también trabajan. Puta, ¿cómo? Pero sí, no. Pero bueno, Ernesto Zedillo, y ahí en esa época surge ese libro de Gilberto Guevara Niebla, ¿no? Y yo creo que la forma que buscaba, por ejemplo, el propio Salinas de Gortari buscaba también un proceso de una reforma educativa enfocada en las comunidades. Pero les he dicho varias veces, profesora, bueno, apenas les voy a decir ahorita, pero a la profesora ya le había comentado, que no puede existir educación si existe previamente hambre. No puede existir educación si existe previamente, a priori, como se dice en griego, inseguridad. La inseguridad también provoca la falta de aprendizaje. Por supuesto que sí.
son aquellos males que siguen vigentes. Por más que exista grandes reformas educativas, modelo Finlandia, modelo chileno, modelo japonés, todo eso se va a ir si no existe verdaderamente una reforma educativa. Entonces, esa es la dificultad. Ya claro, con el propio Enrique Peña Nieto y la tal Paloma o la gaviota, no sé cómo, qué tipo de ave le habían puesto, qué nombre, eh, pues él empezó en el 2013 con Emilio Chaifet, ¿se acuerdan? Este exgobernador que fue de la reforma educativa. Luego viene Aurelio Nuño en 2015, pero ese tipo de reforma educativa se enfocó nada más en una evaluación, evaluar. Pero la gran crítica que se hizo del profesor Ángel Díaz Barriga fue, ¿por qué estamos evaluando una mala educación? Mejor trabajemos para mejorar y luego la evaluamos. Eso fue el gran debate que hubo. Y a partir ya del 2019, eh, pues la parte de evaluación se fue abajo, lo quitaron, y pues ahorita se habla de la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, es un gran debate fuerte. Si ustedes me dirán, oye, profesor, pero ¿cuál fue el mejor siglo de la educación? Para mí, para mí, les puedo decir, en la época de José Vasconcelos. Recuerden que Vasconcelos fue uno de los primeros, fue el primer secretario cuando ya la secretaría era autónoma, Secretaría de Educación Pública. Recuerden que antes se llamaba Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, que en ese tiempo estuvo Justo Sierra con las preparatorias de 1905, la época de Porfirio Díaz, pero Vasconcelos hizo eso, llevó a cabo lo que se va a llamar bibliotecas móviles. Eran pequeños, en carreta llevaban las bibliotecas a las comunidades, en carro, imagínense, pequeños motores que hacían una contaminación como la refinería de Veracruz. Perdón, perdón, ya no me quiero meter en política, ya basta con todo esto. Entonces, a eso nos referimos y a eso se refiere el profesor Rocha con este libro, La motivación y los valores. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Es lo que debemos de hacer. Hay un autor que se lo recomiendo que lo puedan comprar, es Editorial Pearson, se llama Eduardo Andere, él estudió en Harvard, tiene por ahí 3 tomos prácticamente de una investigación que se llama ¿Cómo es la educación de los países del primer mundo? ¿No? Creo que así va, me parece, espero no estar parafraseando mal, pero aborda va a Finlandia, el profesor Eduardo Andere va a Finlandia, está en China, está en Japón, ¿no? Profesora Brenda, donde se levanta, dentro del profesor se levantan todos, se ponen de pie, luego hacen reverencia, todo ese ritual impresionante. Ese libro de Eduardo Andere es interesantísimo, para que ustedes digan, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿No? Bien, con eso llegamos ya al final de nuestra materia. Educación en temas transversales, ya nos queda ya 20 minutos, profesoras, ánimo. Recuerden, la siguiente semana empezamos, Dios mediante, a las 9 de la mañana con el horario de la Ciudad de México y terminamos 11:30 porque no tenemos receso para que ya vayan a desayunar y hagan sus peripecias personales. Muy bien, ¿tienen algún comentario, profesoras? ¿Tienen algún comentario de educación en temas transversales? ¿No? Ok, muy bien. Sí, recuerden, profesoras, que siempre será de urgencia educar a los jóvenes de ahora, ¿no? Lamentablemente existen ideologías muy extrañas, como es la teoría Queen, como se le llama, Judith Butler, Beatriz Preciado, así se le llama esa teoría Queen, que va de la mano con la ideología del género, ¿no? Que actualmente se habla de la deconstrucción del lenguaje, ¿no? Compañero, y qué tonterías sacan ahí tremendo. Ya la Real Academia ya se manifestó, eso son tonterías. Pero siguen con eso. Lamentablemente eso dice, bueno, lo dice el vecino, se dice en las escuelas, ¿no? Entonces, eso es importante no perderlo de vista. Bien, para que vayan reflexionando. Bien, vamos ya con nuestra materia, tecnologías de la educación. Entramos ya con la otra materia, harina de otro costal, como se dice en términos coloquiales. Bien, ahorita les voy a enviar otra liga para que vayamos cerrando. Sí, porque sí, no nos va nada más 10 minutos, ok. Muy bien.
Sale pues. Vamos ya con... Ok. Bien, 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 bien. Ah, se me olvidó comentarle. Sí, 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 no, no, no. Bien, ya habíamos visto, profesora Brenda, del Booktuber, ¿no? Explicar por medio de esa plataforma, es un software, ¿no? Ya habíamos visto la diferencia entre que es un software y un hardware. Un software es todo aquello intangible de una computadora, ¿no? Porque los programas, el Office, ¿no? El antivirus, etcétera, ¿no? Y los hardware son todos aquellos aspectos tangibles de una máquina, una computadora, bocinas, una USB, USB, como se le dice, etcétera. Esas eran como la diferencia entre un software intangible y un hardware tangible, ¿no? Las características que habíamos visto, ¿no, profesora Brenda? Y aquí tus compañeras. Y habíamos visto también la actividad o la estrategia que podemos llevar a cabo a través de un booktuber, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Dar tu punto de vista sobre un libro en YouTube. De hecho, si ustedes le echan un vistazo, hay sin fin de libros de youtuber, etcétera, donde te dan su punto de vista de qué libro puedes leer, las recomendaciones, etcétera. Esto ya lo habíamos visto. Y vamos ya con nuestra séptima clase, configuraciones finales. Bien, recuerden, bueno, recordamos a la profesora Brenda y nosotros pues vamos a hacer un poco de memoria presente, ¿no? Haciendo un poco de reminiscencia, recuerden la palabra reminiscencia significa en griego recordar, reminiscencia, es muy platónico. Recordando, reminiscencia, que la tecnología no surgió en el siglo XX, la tecnología viene desde el ábaco, ¿te acuerdas, profesora Brenda? En el año 3000 antes de Cristo, el ábaco se utilizaba para el conteo, para la parte administrativa de ese entonces. El invento de la imprenta del siglo XV también fue una tecnología, el ferrocarril, las máquinas de combustión interna, las máquinas de Ford, Henry Ford, a partir del siglo XX, todo eso es tecnología. Como pueden ver, la tecnología es prácticamente muy antigua. Ahora bien, viene otro tipo de herramientas. Actualmente se habla de la web 4.0. ¿Qué tal con el Facebook, que actualmente se llama metaverso? ¿No? Ahorita lo vamos a ver qué es el metaverso. Esa es la crítica que se le ha dado. Muchos olvidan vivir y están metidos en el mundo precisamente de los mundo digital, donde todo es ficticio. ¿Se acuerdan de la plataforma llamada Second Life? La plataforma Second Life es eso. Tú puedes hacer tu propio avatar y puedes inventar una vida. Claro, pagas, tienes que pagar para tener tu casa online. Hasta algunos se han casado y tienen familia en la plataforma Second Life. Y si tú miras su vida personal, han fracasado, ¿no? Ese es el gran riesgo de dejar que la tecnología en este tema de metaverso, de Second Life, dominen tu propia vida y te olvidas vivir. Ese es el gran riesgo, profesoras. Cuando puedan, entra a la plataforma de Second Life y se darán cuenta. Cuando te das cuenta a mí, Dios mío, ya son las 9 de la noche, empecé a las 5. Qué rápido pasó las horas. Así pasa, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué dice ya por último el profesor Javier Gullo. ¿Cómo viste el texto, profesora Brenda? ¿Cómo lo viste el texto? Me hizo recordar el texto que habíamos visto precisamente de lo que habla de desde dónde empieza la tecnología, porque también aquí nos habla incluso de que el desarrollo de la tecnología empieza con el fuego. Entonces me hizo recordar que no solamente la tecnología es el teléfono, la computadora, el internet, sino que ya viene desde atrás, ¿no? Como mencionaba ahorita el abaco. Aquí no nos habla tanto del abaco, pero nos habla, por ejemplo, del fuego, nos habla de la escritura, nos habla de un registro simbólico que llevaban los faraones, de la palabra escrita, nos habla de la imprenta, y ya que a finales del siglo XX es cuando surge lo de las TICs, la tecnología. Nos habla sobre el Facebook, sobre Instagram, sobre Twitter.
Exactamente, sí, tienes toda la razón. Ya ves que con respecto a esa plataforma que dices, como se dice en español, Twitter, ¿no? Ya ves que esa es la gran bronca con el multimillonario, ¿no? Ujú, Que lo quiere comprar o no, porque hay muchos bots, ¿no? Es decir, cuentas, cuentas falsas, ¿no? Es decir, realmente es funcional o no, de actualmente lo que estamos viviendo, ¿no? Este ataque también cibernético, ¿no, profesora Brenda? Pero tiene razón. Curiosamente, esta parte también de los inventos da como resultado, tú lo remontas a la época de los egipcios. De hecho, un servidor y mi esposa escribimos un texto, de hecho somos escritores también, tenemos como 20 artículos, escribimos un artículo sobre el mundo de Egipto, de los egipcios. Y ahí hablábamos también sobre la palabra jeroglífico. La palabra jeroglíficos lo inventó un tal Plutarco. Es griega esa palabra, no es egipcia. Jeroglífico significa escritura sagrada. También la forma de ir al río Nilo. ¿Se acuerdan que en el río Nilo hay muchas plantas, entre ellas una planta llamada papiro, ¿no? Lo tomaban, lo secaban, lo molían con piedra y ahí sacaban un tipo como si fuera papel, pero no era como tal, pero ayudaba tipo cáscara para anotar y eran grandes papiros. De ahí venía, eso es tecnología, ¿no? O el sistema de riesgo del río Nilo para poder regar ahí los campos de trigo, etcétera. Eso también es tecnología. Muy bien lo comentas, profesora Brenda. Analicen bien qué aspectos también nos han ayudado en la tecnología y qué aspectos también perjudican, ¿no? Es decir, la tecnología no es en Internet nada más, ¿no? La tecnología es todo lo que acontece, su celular, etcétera, ¿no? Entonces, que actualmente se llama una pequeña computadora, ¿no? Bien, déjenme enviarles, profesora, otra vez la liga, ya para ir cerrando esta parte, ya que no nos queden nada más 2 minutos, déjenme enviarle rápidamente la liga y empezamos otra vez. ¿Qué les parece? Ok.